mostrar cómo se repara un puente rajado. Este puente se rajó y se abrió. Es obvio, ahí tenemos una abertura de 1 centímetro y pico, 1 centímetro más o menos. Ahora esto tiene que arrimarse bien, lo vamos a arrimar bien, hay que cerrarlo, soldarlo y después hacerle un parche arriba, porque si no se va a volver a rajar otra vez. Ahora vamos a tratar de acomodar esto, a ver. Mirá. Está todo movible esto. Ahí más o menos ya, ahí entró un poco. Pero ahora, ¿ves cómo hace todo este movimiento? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto tiene que calzar justo. Para mí el que tiene que venir es este, porque al irse para allá se baja del nivel. ¿Por qué se baja del nivel? Porque este es el que está abierto. Ahora yo voy a enganchar esto con un aparejo y va a ver que va a venir. Vamos a enganchar con esto. Este es un malacate. ¿Ve como yo digo? ¿Ve? Este no viene, pero este sí viene. ¿Ve? ¿Ve? Mirá, hasta acá lo desprendió. A ver. Rajó toda la trompa arriba también. Pero vamos a llevar, ahí está todo rajado ahí. Ahora vamos a llevar esto primero. Bien. Ahí se acomoda justo, ¿eh? Ahora tengo que soldarlo acá. Y parte por parte acá. Bueno, con un picocero ahí ya arrimé la primer parte. Esto no está arrimado. Pero como esto está arrimado, lo vamos soldando. Entonces vamos llevando parte por parte. Si vos querés arrimar todo, va a ser más complicado. Por lo menos si vos soldás acá ahora, te lo va a sostener esto. Lo que después tenés que hacer con esto. Así que ahora vamos a soldar esta parte de acá, lo que está arrimado. Primero lo vamos a pelar. Tiene todo prote esto y me cagué quemando la concha el pato de mí. Tiene que estar bien limpio, así ves bien todo donde está la rajadura. Y aparte podés soldar bien, si no lo limpias no podés soldar bien.
Trae una picolor, Robert. Voy a tener que hacer zoom porque se me quema el teléfono, se que sobrecalienta. Ahí. Ahora vamos a soldar lo que está arrimado. Bueno. ¿Ve cómo quedó el agujero? Quedó redondo ahí el agujero donde estaba rajado. Sí. Es porque está justo. Claro. Ahora esto lo calenta un poquito. No arrima. Ahora lo soldá ese pedacito. Ahí nomás. Ahora tenemos esa parte para atrás. Vamos a cortar. Y ahora tenemos ahí atrás. Ahora voy a tratar de cerrar acá abajo. Ahora. Bueno, ahí lo enganché de soporte de tensor y del gancho para enganchar para tirar los autos. Lo tiro cruzado para que se cierre esta luz. ¿Ve que hay una luz acá? Sí. Bueno. Uno más me parece que está. ¿Cerró? Un poquito. Uno más. A ver. A ver. Uno más. Uno más. Ahí está, ahí le vamos a pegar un golpecito y afloja. Y lo vamos a soldar. La parte de abajo ahora. Yo le daría uno más. Dale. Fíjate si arrima, ¿ves? A ver. Ahí sí, un poco. Estoy haciendo una contorsión para filmar acá. Ahí está, pues ya está tocando ahí. Ya está, ahora lo voy a soldar. Te lo sueldo con el soplete. Yo puse la prensa, ¿ves cómo se arrimó? ¿Eh? Sí. La prensa me trajo todo por acá, lo tengo arrimado. Pero primero lo voy a soldar de abajo y después lo soldamos de acá. Y ya lo tenemos en posición. Ya está justo en la posición esto. Así como... Pero ¿cómo se partió esto, che? No se quema nada arriba, ¿no?
El aceite ese que tiene. Guarda porque por ahí saltan partículas y te queda quemando. Ah, Concha, mi hermana, me cago quemando, boludo. ¿No se prende nada de fuego ahí adentro? no, No. no. Adentro del auto ahí. Concha, mi hermana, me cago quemando, boludo.
¿No se prende nada de fuego ahí adentro? No. Adentro del auto ahí. Vamos a repasar toda esta soldadura que ya la habían hecho antes. ¿Quién viva? Cacho. ¿Eh? Cacho. ¿Dónde está? Ahí. ¿Y no entró? Sí. Ahí está. Bueno, ahora este auto estaba rajado, estaba partido. Le habíamos metido el tensor, lo arrimamos justo. Ya lo estoy soldando todo. Tengo que soldarlo de atrás. Y después preparé este parche con chapa al 18. Mostrar el parche para los chicos que quieren hacer. Claro, ¿ves? Sí. Estos son agujeros que va soldado en la MIG, para no soldarlo de costado, porque no me gusta soldar de costado. Queda horrible. Entonces así queda como si fuera algo original. Pero bueno, en realidad para no poner la trompa nueva, le hicimos este parche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ahora que sueldo, le pongo este parche ahí y lo sueldo todo con la MIG. Lo bajo acá, le doy toda la forma y lo sueldo todo con la MIG bien soldado en todos los agujeros. Entonces esto le queda como refuerzo. Yo no lo hice hasta acá el parche, lo hice hasta acá porque como tiene este agujero que vienen de fábrica, le doy menos posibilidad que se vuelva a rajar acá. Entonces lo hice un poco más grande. Lo hago así. Ahora tengo que terminar de soldar primero todo. Una vez que termino de soldar todo, le paso la piedra, limpio bien, paso la máquina acá, lo limpio bien y después lo entro a soldar con la MIG. No arrimes mucho el del teléfono. No se vaya a calentar el teléfono, Robert. Yo sé. Tira un calor eso, ¿eh? Me tira calor esto. Muchísimo. Me falta que se joda el teléfono ahora también.
Bueno, a ver. Ahora voy a poner la pinza de presión para arrimar la chapa del frente. Está desoldado también. Ahí están en su lugar, ¿ves? Ahí está en su lugar. Ahí estás haciendo una especie de punto acá. Sí. Otro punto más. No, no. Ah. Voy a soltar todo corrido para que no se raje más eso. Había rajado todo mal esto, ¿no? Dame un aguantador pesado, ya ves.
Bueno, tengo que ir de abajo. De abajo no me va. Y acá le pasé la piedra. Casi me cago quemando. Ahí está, ¿ves? Sí, Ahí estaba todo rajado. sí, a ver. ¿Eh? Sí, sí. Ahora voy a soldar acá. Llego con la cámara ahí, sí, ahí veo. No la arrimé porque vas a arrimar esa cámara y después vas a comprar una línea de arquero. ¿Cómo vas a hacer para entrar acá arriba, mirá? Ahí no veo, ahí. ¿A dónde? Acá arriba. Vale. Por acá. Me cayó la brasa. ¿Está? Aquí a repasar esta soldadura porque... Tu madre. Un poco como me estoy quemando todo. ¿Ya está acá? Listo, salí. Levantate. Ahí va. Estoy filmando con otro teléfono, así que perdón la calidad. Debe bajar bastante. Esta parte nada más.
No arrimes mucho teléfono, Robertino. Ahora tengo que arrimar esta parte. Un lugar más incómodo de la mierda. Veo con esto.
Tráeme el tranchón. Cuando el alambre sale despacio se le da más velocidad. Le tenemos que pasar a... No, si no lo cambié todo, ahí está, en 4. ¿Está bien en 4? Listo. Ese.
Le vamos a... Bueno, ahí está terminado el parche. Está soldado con la MIG, puntadas de atrás. Está soldado ahí adentro, que ya lo hemos filmado. Entonces yo no lo sueldo de costado, porque una vez que está pintado pareciera que fuera original. O sea, no es original, pero queda una cosa mejor, bien hecha, ¿no es cierto? Si no, tendría que poner todo esto nuevo, sale fortuna. Pero con esto no se rompe más. No puede olvidar. Y se soldó acá arriba también. La unión. Ah, tengo que soldar acá, pará. Bueno, sí, ahora sí terminó el video. Sigo esperando que te suscribas y apriete la campanita, este hijo de puta.